a este selecto grupo de académicos, luchadores por la vida, amigos y simpatizantes que de alguna manera han venido descubriendo, como lo hice yo hace muchos años, el paradigma sistémico triádico, la propuesta de cibernética social proporcionalista de nuestro gran maestro Valdemar de Gregori, ahora nuestro colega en este proceso de transitar la vida. He querido traer a colación y compartir con ustedes lo que ha sido una de las líneas de trabajo que durante más de 40 años he venido desarrollando a partir de haberme formado y de seguirme formando en el proceso de la cibernética social proporcionalista con Valdemar de Gregory. Y se refiere al currículo tridimensional, una propuesta que yo vengo desarrollando hace algunos años y que me ha servido como herramienta para asesorar diseños curriculares en universidades o evaluar algunas experiencias de proyectos que quieren mirarse a la luz del paradigma sistémico triádico. El camino que me llevó a la construcción de este modelo se puede resumir en tres grandes momentos eh, que fueron sucesivos o fueron posteriores a una línea de transformación que hubo dentro del movimiento de cibernética social, en la cual definimos que el paradigma tenía que aplicarse a través de algo que llamábamos relativizaciones, es decir, aplicaciones particulares a campos específicos. Yo hice tres que fueron las que originaron fundamentalmente el modelo tridimensional. La primera fue la metodología cibernética para la orientación integral. Fue un proyecto donde aplicamos las neuroherramientas de cibernética social con los orientadores en Venezuela. El orientador en Venezuela cumple la función de una especie de coach de los estudiantes, pero también es un generador de programas de bienestar y de formación y desarrollo integral para los estudiantes, tanto en la educación superior como en la educación media y básica. Yo fundamentalmente trabajé con orientador en la educación superior. De ello surgió una línea de trabajo que se llamaba asesoría y consulta y que tenía una orientación fundamental que era trabajar con algo que llamaban los adultos significantes. Es decir, que no solamente el trabajo de ellos fuera de hacer asistencia individual a cada estudiante en función de su problemática, sino que pudieran incidir en las transformaciones de vida que requiere el estudiante a partir de mejorar las condiciones de sus docentes como orientadores también. Ellos cumplen una función orientadora como personas que entienden al estudiante, entienden su problemática y pueden acompañarle más allá del conocimiento específico de una materia determinada. Y a partir de eso se desarrolló un proyecto que se llamó Asesores Académicos. Fue tomar la línea de formación de orientación integral y de asesoramiento tipo coach, que en aquel momento no era todavía visto así, eh, para que el docente pudiera entender mejor a su estudiante o el estudiante avanzado que podía brindar ayuda a los estudiantes con más dificultades. Este trabajo también se aplicó a la dirección de curso en la educación media y primaria. Ese es un concepto colombiano que refiere a un docente que se relaciona con los muchachos de una sección, no en función de las materias en particular o de una enseñanza en particular, sino de lo que les pasa a ellos en su proceso de vida como grupo, como sección o como personas en el proceso de formación. Se aplicaba el mismo principio de la orientación integral, solo que la realidad específica de su aplicación era más relacionada con los muchachos adolescentes y con los niños según el nivel donde estuviéramos. Ese proyecto lo desarrollamos por varios años en Colombia y quien quedó de alguna manera desarrollándolo y divulgándolo fue Crisanto Velandia. Después conversaremos un poco más sobre eso. La segunda gran línea que me llevó a este proceso fue la gerencia holística en el aula. Fue un modelo de trabajo que desarrollamos para llevar al aula la formación en el modelo de enseñanza y aprendizaje tricerebral.
Nosotros hoy día resumimos la palabra enseñanza-aprendizaje bajo el concepto de enseñaje. Este modelo tuvo que ver mucho con las repercusiones del trabajo de asesoría académica, en cuanto que los estudiantes asesores y los orientadores se percataban a través de los estudiantes que muchos de sus problemas provenían del comportamiento del docente, de su modelo de enseñanza, de su tipo de relación. Lo veremos un poquito más adelante. Se hizo con docentes universitarios y con docentes de la educación media y básica. El programa también sirvió después para formar facilitadores en educación no formal, tema al que le dediqué varios años de vida dentro de esta línea de desarrollo de currículos tricerebrales. Y luego me encontré con un proyecto de extraordinaria valía, que era el diseño curricular que en ese momento tenían las ciencias de la salud, a partir de un proyecto de la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, que a su vez provenía del Encuentro Internacional de Salud para Todos en el año 2000 o a partir del año 2000. Se encontró un gran impacto de desarrollo a partir de ese encuentro en las facultades, sobre todo de medicina, y se sistematizó un proyecto que era tricerebral por su condición y se llamaba Investigación, Docencia, Servicio. La idea era que el desarrollo curricular se hacía a partir de problemas reales. El estudiante primero conocía la realidad y los problemas que tenía la gente, de qué se enfermaba la gente, de qué se moría, y a partir de ahí iba a construir con el docente en el aula su conocimiento para explicar esos problemas y poderlo resolver. Eso se expresaba después en el tipo de servicio que prestan estas facultades a la gente en términos de sus necesidades de salud. Estos tres componentes de alguna manera acompañaron un proyecto que en las universidades venezolanas tuvo mucha fuerza, que fue el trabajar sobre el rendimiento académico. Fue una época en la que se le dio mucha fuerza a la búsqueda de la excelencia y se le dio mucha fuerza al proceso de transformación de una educación que había sido cuestionada en muchos casos como una educación que promovía la mediocridad. A partir de varios movimientos que se organizaron en torno a este asunto, el rendimiento académico adquirió un valor digamos, relevante, predominante. Y yo trabajé en un modelo que era también triádico desde la perspectiva cibernética para mostrar que había tres grupos de variables fundamentales, unas que se referían al estudiante como problema, las otras que se referían al docente y sus características como problema, y las otras que se referían al contexto institucional. En esos tres grupos de variables lográbamos ubicar toda la problemática que vivía la educación superior. Simplemente mencionar que en el estudiante había la preocupación de que llegaba mal preparado, sus prerequisitos, de que no tenía suficientes habilidades para aprender, de que sus motivaciones eran inestables, indudablemente diferenciando a aquellos que son de alto rendimiento. Pero estamos hablando sobre todo de los que tenían problemas de rendimiento o que la capacidad de autoconducción de su vida, en aquel momento trabajamos mucho con los 14 subsistemas, se podrían convertir en obstáculos para su realización como estudiante de alto rendimiento. En el docente analizábamos sus capacidades para enseñar, muchos se quejaban de que el modelo de enseñanza era unilateral, transmisivo, etc. En otros casos era el dominio del contenido, había una gran diferencia de pronto en la manera de presentar las diferentes disciplinas y eso afectaba en muchos casos, sobre todo en algunas disciplinas, el rendimiento. Y el problema de la relación docente-estudiante, que fue uno de los temas en los que hubo más quejas de los estudiantes respecto al por qué se veían afectados por la manera de comportarse el docente con ellos. Sobre eso hay muchos temas que se desarrollaron, por ahora nada más lo menciono. Y a nivel institucional, había tres variables que aparecían siempre que estudiábamos el tema del rendimiento. Variables que podían ayudar a mejorar el rendimiento y que podían ser un factor también de deterioro si no estaban bien atendidas. El bienestar estudiantil como manejo general de las universidades en relación con las condiciones de vida del estudiante era correlativo con el tema de los 14 subsistemas. El programa del mejoramiento docente,
que atendía o reconocía que los docentes, muchos no fueron, sobre todo los docentes universitarios, muchos no fueron formados pedagógicamente o simplemente tienen la actividad de enseñanza como una actividad colateral a la cual no dedican la energía y el esfuerzo y sobre todo la mística necesaria. Y finalmente el currículo, que fue la línea de acción que después vine a abordar. Los diseños curriculares adolecían de muchas dificultades y se supone que un diseño curricular tiene que entender cuál es la problemática que se debe manejar dentro de una carrera determinada y debe entender cuáles son las maneras de ordenar todos los insumos que llegan a ella. Entonces, eso me atrajo muchísimo y me dediqué al trabajo curricular. A partir de esta experiencia, vamos del pasado al presente, empecé a hacer una serie de aproximaciones al currículo tridimensional. Y esas aproximaciones tuvieron que ver con cómo entender mejor un proceso de formación de un ser humano que se está preparando como profesional, apoyado por otros que son sus docentes, en un contexto histórico determinado, social determinado. Y esta aproximación entonces me llevó a referenciar este, las dimensiones fundamentales del currículo a partir de una teoría que clasificaba las tres grandes dimensiones en macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo. El macrocurrículo es el proceso de construir un estudio de la situación global y para eso empecé a usar el show del juego global, el show planetario, para situar en el proceso mundial, en el proceso nacional, internacional y local, la problemática que de alguna manera y las tendencias también que de alguna manera afectan el desarrollo de las carreras. Los fundamentos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios se volvieron un trabajo esencial a la hora de conceptualizar diseños curriculares. Eso se hacía con los profesores de cada disciplina en los talleres que yo venía desarrollando. Y finalmente logramos terminar en casi todos los diseños con un perfil tricerebral tetranivelado. Entiendo que la mayoría de ustedes ya conoce el lenguaje al que me refiero. Tres cerebros, racional, emocional, creativo y práctico operativo. Tetranivelado en 4 niveles. De eso tenemos todos los instrumentos que de alguna manera ya son de uso permanente en cibernética. El mesocurrículo es la zona intermedia, es la que materializa las líneas globales directrices que se hacen en el macrocurrículo en un plan de estudio. Y allí lo que fundamentalmente aprendimos a desarrollar fue cómo generar proporcionalidad triádica entre las competencias básicas, las competencias específicas y las competencias generales. Estos son conceptos que están en boga hoy día porque el tema de las competencias, saber hacer sustentado en un conocimiento y acompañado o potenciado con actitudes personales válidas, es lo que de alguna manera hace competente a la persona. Y se entiende que ya las carreras tienen diferencias, tienen que entender las diferencias entre cómo se forman las competencias básicas de un individuo que trae un conjunto de elementos de su bachillerato, de su formación anterior, trae debilidades, también trae habilidades, conocimientos, pero que deben ser transformados en una sólida base y por eso se llaman competencias básicas para la formación en una carrera específica de las propias de la carrera y generales son aquellas que están vinculadas al desarrollo humano, después lo veremos en el transversal, en el currículo transversal. Esa ordenación se hace a través de parámetros tecnocurriculares que definen los tiempos, los créditos, la manera como se va a reconocer al estudiante sus actividades, etcétera, etcétera. Y en el microcurrículo establecemos un modelo de enseñanza tricerebral en el aula o en cualquier otro escenario de aprendizaje, ya que las distintas asignaturas, materias y las distintas experiencias de aprendizaje que el estudiante va a vivir durante su carrera ya no ocurren solo en el aula, cada vez más están fuera del aula. Y por eso hay que concebir los modelos de enseñanza y aprendizaje a partir de la variedad de escenarios de aprendizaje.
En microcurrículo, sobre todo, trabajé con muchos profesores en talleres de formación vinculados con el programa, con su programa de enseñanza de su materia, donde se podía ver cómo se movía el modelo tricerebral y sus actividades más frecuentes.
puntuales en torno a los ejes del modelo tridimensional. Y quiero comenzar con el eje horizontal, porque es el plano de la realidad, es, es el plano de las demandas de la vida. Cuando nos educamos, nos formamos, nos capacitamos, nos instruimos, todos esos procesos deben converger fundamentalmente a que tengamos mayor capacidad de resolución de los problemas de la vida, de los problemas de la realidad. Pero este eje es maltratado en casi todos los programas, en casi todos los planes de estudio de las carreras, sobre todo por lo que era el enfoque clásico de la teoría, la relación entre teoría y práctica, que establecía casi siempre que los primeros años de las carreras, y casi hasta un 80% de ellos, se dedicaban a la teoría y la práctica era fundamentalmente el tiempo del cierre, era como una especie de T, eh, donde la verticalidad va caminando y arriba, muy arriba, está la horizontalidad. Entonces, el contacto con la realidad es muy distante del aprendizaje teórico y ha estado sometido entonces a mucha pérdida de información, a mucha pérdida de significado, de sentido, y el momento de la práctica sorprende mucho a los estudiantes que ahora, haciéndose profesionales, tratan de recuperar información de distintas disciplinas que recorrieron a través de su carrera y sin embargo ya una gran parte de esa información está perdida, no fue, ahora se entiende que no se comprendió fundamentalmente lo que se quería, etcétera. Veamos algunos detalles que hay que puntualizar en este eje, que es, la realidad está históricamente determinada. Por lo tanto, la comprensión de los problemas supone el entendimiento de la causalidad y esa causalidad tiene elementos coyunturales, pero tiene causas estructurales e históricas que implican una comprensión profunda de los problemas. Y muchas veces se pierde de vista y se quiere ver los problemas como generados hoy. Hay una acumulación histórica en las cosas. Es un tema importante de retomar cuando se quiere visualizar el perfil de una profesión, porque este perfil se enraiza en lo que han sido los saltos o los cualitativos o el proceso evolutivo de los cambios de la sociedad en relación con lo que se va a demandar a las profesiones. El otro aspecto que quiero mencionar aquí es que es el ámbito de las transformaciones reales. En cibernética hablamos del ciclo cibernético de transformación. Y justamente el concepto a lo que refiere fundamentalmente es que cuando aprendemos de algo, cuando investigamos algo, cuando conocemos algo, es para buscarle salidas, es para buscarle caminos, es para encontrar nuevas alternativas a las cosas que están presentes en los distintos problemas. Pero no solo en el sentido de crear en ensoñación o en ideal, sino de crear en la práctica, de probar todo lo que creemos que es válido para mejorar la vida. Y esa prueba supone transformaciones, supone cambio entre lo que existe en la realidad y lo que puede ocurrir cuando la impronta de nuevos conocimientos ayuda a transformarla. Por eso el concepto de ciclo cibernético de transformación supone ir hasta el paso 10, es decir, los planes se tienen que ejecutar, se tienen que acompañar, se tienen que corregir en la práctica y ver los resultados y sobre esos resultados entonces construir los nuevos conocimientos. Eso es fundamental para nosotros en cibernética. Otro aspecto interesante es ver cómo están constituido este eje, ¿no? Claro, varía en todas las carreras. Se ha venido enriqueciendo el tipo de técnicas y metodologías que lo constituyen. Y por eso aquí menciono solo algunas, pero
quizás son las más resaltantes, el tipo de prácticas profesionales que se hacen en los espacios del trabajo, en los ámbitos del trabajo en el que va a estar el profesional, la elaboración de proyectos o el aprendizaje por proyectos, la investigación de laboratorio, la investigación de campo, la investigación-acción como un nuevo enfoque investigativo reflexivo, donde el investigador es parte de la dinámica de los acontecimientos y de las transformaciones, el abrir emprendimientos, hacer que los estudiantes prueben sus conocimientos en actividades productivas. Los mismos talleres en algunas carreras se estila que manejen equipos, máquinas, produzcan distintos bienes. Las pasantías en empresas, en instituciones, donde el conocimiento que el estudiante ha aprendido se pone a prueba. Y esto va a permitir que este es el escenario ideal para evaluar la competencia. Hoy que se está hablando de competencias, puesto que es el plano del saber hacer. Y ahí es cuando se ve si la teoría logra vincularse con los elementos de la realidad y ayuda al análisis y la comprensión de los problemas y ayuda a la búsqueda de soluciones y alternativas. Y esto ante circunstancias diversas, y entonces la práctica es la que ofrece esas circunstancias, porque en el aula el profesor normalmente selecciona casos tipo para explicar los conceptos, los principios, los métodos. En la realidad no son casos tipo, en la realidad el caso que se presente es el que está allí. Y eso supone una diversidad en la cual está en juego, entra en juego, cuánto el estudiante logró articular, logró comprender, logró integrar la teoría que se le fue suministrada. Algunos comentarios puntuales sobre el eje transversal, al cual he definido como ético humanístico, en el sentido de que apunta fundamentalmente a la configuración, construcción, desarrollo humano, la construcción del ser. El ser como la expresión, lo dice la palabra ética, viene de ethos, que significa ser, y nos refiere fundamentalmente a cómo configuramos una imagen de lo humano, que pueda ser plenamente trascendente, que pueda ser plenamente integrativa. Y establecemos que para ese tipo de eje las competencias las podemos definir como competencias para la vida. Algunas corrientes las están definiendo como competencias generales, las competencias para la ciudadanía, las competencias para conformar hogares, las competencias como hombre, como mujer en el proceso de configurar parejas, las competencias que tienen que ver con el manejo de la vida económica y social, las competencias vinculadas con el ejercicio de las libertades personales en la expresión artística, en la expresión, en desarrollo de prácticas de vida, para ser sanos. En fin, nosotros tenemos un mapa de 14 subsistemas en cibernética que permite tipificar todas las competencias que el ser humano debe desarrollar para ser pleno, feliz y contribuir con la sociedad de una manera transformadora, positiva frente a la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir. Algunos detalles de este eje que pueden ser significativos, ya mencioné el primero, vinculado con el tema de las habilidades. Nosotros hemos hecho ya algunos mapas de esas competencias generales o competencias para la vida por los 14 subsistemas y también los hicimos por los 4 niveles, los 3 cerebros. Es decir, tenemos competencias tetraniveladas. Valdemar de Gregori nos dio una excelente formación en este sentido y nos ayudó ahora en el último ciclo de su trabajo con la ciencia social general a entender mucho mejor toda la significación
de este conjunto de competencias que hoy día son denominadas generales. Por otro lado, este es un eje que no es fácilmente perceptible en cuanto que es más educación informal la que ocurre en él. Quien realmente pesa más en la vida de un ser humano como eje transversal son los factores de la cultura que tienen capacidad de producir programaciones mentales de los tres cerebros, los padres y fundamentalmente la madre, los medios de comunicación. Hoy día el programador más fuerte de tricerebral que existe en la sociedad son todas las redes sociales y todos los videojuegos y todo el tipo de programas y mensajes que se dan a través de las redes, ya que desde niño ahora cada ser humano tiene un celular a través del cual se relaciona con el mundo y ese celular es el que le crea la imagen del mundo. Por eso en cualquier proceso transversal tendríamos que entender esa nueva dinámica de la sociedad, de la cultura. En todo caso, el eje transversal está vinculado a la posibilidad de entender el mundo en que vivimos, más allá de la profesión, más allá del interés particular de sobrevivencia. Sin embargo, también tiene que tener la capacidad de orientar la condición ética de un profesional específico de algún área, porque todos los profesionales tienen responsabilidades sociales y responsabilidades éticas, y además su formación está ligada a un modo de ser, actitudes, que van desde actitudes científicas hasta relaciones, distintos tipos de relaciones humanas y que están implicando un modo de relacionarse con los demás. Este eje puede contener distintos tipos de actividades y puede estar presente en las mismas actividades del eje vertical y del eje horizontal. El punto es cómo se ve presente allí los procesos de convivencia, el trabajo en equipo, la conducta social. Y sobre todo, este eje particularmente se puede desarrollar a través de un tipo de, de didáctica y de pedagogía que está más familiarizado o que está más entronizado en la educación no formal y en la educación informal, pero desde el punto de vista de la educación no formal, ya son muy conocidos los talleres, entrenamientos, las técnicas del coaching, los grupos de cultivo que en cibernética han sido una de las grandes revelaciones de una nueva forma de hacer crecer a los seres humanos. El cultivo de las artes, de los deportes, actividades de autodesarrollo fue uno de los proyectos que más impacto produjo en mi vida. Eh, Hace algunos años en la Universidad del Zulia, donde el ingeniero Hugo Moyer dirigió un componente curricular que tenía un peso gigantesco en toda la formación de los estudiantes y que su perspectiva era esa, que para el estudiante hubiera la posibilidad de tomar decisiones sobre las cosas en las que quiere desarrollarse y la universidad lo acompañara a hacer de esas actividades un proceso formativo integral. Las actividades de orientación y asesoría académica que mencioné en el principio de esta exposición, como actividades que me indujeron en principio a ir abordando el tema de la formación en el sistema universitario, más allá de la instrucción y la capacitación, y sobre todo el acompañamiento a los estudiantes para su formación integral. Y algo muy importante que hace que este componente pueda estar presente en todas las asignaturas es el concepto de evaluación continua y formativa, me faltó allí anotarlo, en el cual se pueden ir usando cada vez más test de entrada y salida para ver niveles progresivos de desempeño, de habilidades, de actitudes. El proceso evaluativo crea elementos de autoimagen, crea refuerzos, crea también presiones hacia el cambio, crea también horizontes en torno a cómo mejorarse, crea incluso prácticas y hábitos
de autorrevisión, de reflexión. Aunque muchos de nuestros sistemas de evaluación en las universidades son punitivos y tienen poca capacidad de ayudar al individuo a reflexionar sobre sí mismo, si logramos que mejore el modelo evaluativo, estaremos dándole un gran aporte al eje transversal, porque lo haríamos presente en todas las asignaturas. Sobre el eje vertical, vale la pena comentar algunos elementos que nos vinculan directamente desde nuestro paradigma sistémico triádico a la construcción de este eje. Este eje es el que organiza el conocimiento de las disciplinas en secuencia, es decir, construye una organización lógica eh, y trata de combinar dentro de un plan de estudios las disciplinas científicas, humanísticas, técnicas que constituyen los perfiles profesionales. Una de las cosas que más mm, ha implicado impactos negativos desde el punto de vista universitario sobre la formación de los seres humanos es que este eje es hijo de la fragmentación de la cultura, eh, de la disociación entre los saberes. Y todavía en las universidades, la manera como se imparte son unidades aisladas, fraccionadas, las asignaturas cada una por su lado y cada docente con su saber, suponen que el estudiante de alguna manera mágica podrá integrar todo eso, cosa que no es real. Por eso para nosotros el enfoque sistémico triádico es el que le va dando, el que le va a dar un cuerpo integrativo al conocimiento, le va a dar y le viene dando ya coherencia y continuidad a la información de las disciplinas específicas, llevándonos hasta la interdisciplina y a la transdisciplina. Sobre todo desde la perspectiva transdisciplinaria, es mucha la luz que se da a los planteamientos específicos. Una de las cosas que más pesa hoy día es cómo combinar las competencias básicas que en las universidades dan origen a ciclos básicos en casi todas las carreras, con las específicas e incorporando algunas competencias generales que son afines a cada disciplina. No estamos hablando de las competencias del eje transversal como conjunto, sino que cada disciplina tiene también algunos vínculos con competencias generales, están más cerca de formar la ciudadanía, están más cerca de formar perfiles tecnológicos, están más cerca de constituir culturas de algún tipo. Desde ese punto de vista, ellas tienen competencias generales, pero también ellas pueden incluir las competencias generales del eje transversal, como ya lo expliqué anteriormente. La tarea nuestra en este eje es fundamentalmente la proporcionalidad, que no salga un plan de estudio excesivamente tecnológico o excesivamente teórico o excesivamente este, vinculado con una problemática que no sea la pertinente para el estudiante, que no tenga suficientes elementos de formación ética, etcétera, humanística. Y el otro comentario que quería hacer hace referencia a una corriente de pensamiento denominada alfabetización académica, que identifica que en cada disciplina hay una comunidad discursiva y que esa comunidad discursiva crea un lenguaje, una cultura alrededor de ese lenguaje, y lo que de alguna manera tiene que hacer las personas cuando se meten a formarse en esa disciplina es volverse a alfabetizar, solo que ahora en los elementos de ese lenguaje, lo cual implica que la lectura y la escritura de los textos de la disciplina adquiera una relevancia extraordinaria, ya que en muchas disciplinas los profesores se han dedicado a explicar en la pizarra o a través de videos o a través de ahora las nuevas tecnologías
pero han alejado a los estudiantes de los libros de base de esas disciplinas. Y eso hace que de pronto muchos estén en un proceso profesional siendo analfabetos dentro de su propia disciplina en términos del uso del lenguaje, de los códigos y de la cultura que allí se maneja. Por otro lado, de Gregorio nos ha ido incorporando a este mundo disciplinario e interdisciplinario a través de las triadizaciones. Las triadizaciones son un ejercicio no solo de alfabetización académica, sino también un ejercicio de reconstrucción y de crítica para ver cómo es que el juego triádico y para ver cómo es que las distintas tendencias de las disciplinas captan este nuevo paradigma sistémico triádico. Creo que ahí tenemos una tarea bien grande que hacer y el tema curricular o el espacio de construcción curricular es un espacio bien interesante para este esfuerzo. Ahora vamos a revisar cómo ha sido el proceso de trabajo por el ciclo cibernético de transformación aplicado al proceso del desarrollo curricular. Diferenciamos desarrollo curricular de diseño curricular por cuanto el diseño es solo un momento del desarrollo curricular. Es el momento creativo de planificación, de integración. Pero como para nosotros el ciclo mínimo es investigación, planificación, acción o gestión, entonces retomaremos esos tres grandes momentos con aquellos procesos o pasos que puedan ser más significativos dentro del trabajo de construcción de un nuevo diseño o de evaluación de un diseño o de retroalimentación de un diseño curricular en marcha. En todo caso, la idea es que se identifican aquí solo esos procesos que son de alguna manera muy nucleares en el proceso de construcción, ya que este es un trabajo que lleva muchos detalles, muchos momentos, y en este tipo de exposición pues no cabe colocarlos. Incluyo en el cerebro izquierdo la evaluación curricular solo en el sentido de cómo opera las operaciones de evaluación curricular, que son básicamente operaciones de investigación sobre la práctica pedagógica, y que tienen que ver esencialmente con determinar cómo se han comportado los distintos componentes del diseño en términos de su aplicación real. Deberíamos situarlo como fase final del proceso de gestión del cerebro central. En realidad, respecto a ese mismo criterio, es la fase final de ese proceso y es el inicio del siguiente. Solo que aquí lo coloqué en el inicio por algunos detalles que después comentaremos. Dentro del proceso de investigación que da insumos para un proceso de diseño curricular, tenemos primero la determinación de necesidades del entorno, los problemas y tendencias de una realidad a la cual dará respuesta el diseño curricular, a la cual dará respuesta el nuevo profesional formado para ese entorno. Y entonces allí podemos contar con diferentes herramientas. Nosotros podemos relativizar la detección de necesidades a partir de el tricerebral tetranivelado. Podemos hacerlo a través de los 14 subsistemas. Si queremos ampliar más, lo podemos hacer a través del show planetario, como ya lo expliqué en una de las diapositivas anteriores cuando hablé del macrocurrículo. Es fundamental identificar los perfiles ocupacionales para una profesión, saber cómo están capacitados, formados los profesionales que hoy día actúan en ese campo de trabajo y confrontándolos con las necesidades y las demandas del entorno, establecer qué vacíos tienen esos perfiles ocupacionales, qué ventajas tienen, qué avances tienen, de tal manera que se recupere en el proceso de diseño todo lo que sea válido en este sentido. Y obviamente que
con todos los que participan en el trabajo de construcción curricular, hay que hacer una actualización de saberes en función de que el currículo tenga vigencia. Y entonces esa actualización de saberes incluye los saberes científicos, incluye los saberes técnicos, humanísticos, los saberes de la cultura que son pertinentes en el proceso de diseño y de proyección de la actividad profesional de alguien. Todo, de eso se consigue mucho en el discurso académico, perdón, en el discurso profesional, en el discurso laboral de quienes ya están ocupados y de las organizaciones que están articulando profesionales, porque ellos tienen usualmente aproximaciones a las nuevas perspectivas del conocimiento en el área. Los congresos son también una buena pista. Desde el punto de vista de nuestro cerebro derecho, creativo, intuitivo, es necesario hacer un trabajo de prospectiva de hacia dónde marchan las carreras en las que estamos trabajando y cuáles son los modelos pedagógicos que de alguna manera están siendo vanguardia en las transformaciones de las prácticas pedagógicas de estas áreas. Porque en todo caso, al diseño curricular tiene en su corazón un modelo pedagógico que es el que va a permitir definir de qué manera formar al nuevo profesional. Y un plan estratégico institucional que establece los compromisos, la misión, la visión, las rutas que una institución se ha planteado para validarse como institución, para tener su propia identidad, para darle una respuesta a quienes van a ellas en términos de que sea atractivo su oferta, también para saber cómo moverse en el entorno cambiante y complejo. Toda institución debe tener su plan estratégico. En la actualidad, casi en todos los países o en varios países, ese plan se denomina PEI, Proyecto Educativo Institucional. Sin embargo, para esta presentación no uso el término PEI porque debe haber países donde ese concepto no se usa. Prefiero uno más genérico. Y ya con todos estos elementos, entonces, entramos ya finalmente a la producción del currículo como plan o el diseño curricular, propiamente dicho. El currículo como plan es un documento que ha pasado por todos los procesos de construcción y que tiene que ser validado en las instancias aprobadoras de la institución y del país o del ministerio donde corresponda según los trámites legales que eso lleva. El currículo como plan es un documento guía de las actividades que estarán desarrollándose en una institución, en los procesos formativos de capacitación, instruccionales, etc. A partir de ahí, tiene que hacerse, en todo caso, un plan operativo que transforme esta planificación y este conjunto de decisiones en previsiones para la acción. Y eso lleva finalmente a un currículo activo. El currículo activo es lo que se cumple de lo que está planificado. A eso hay que seguirle la pista a través de un sistema de monitoreo, de evaluación. Básicamente el sistema educativo cuenta con un sistema de evaluación que no solo evalúa los logros del estudiante, sino que evalúa el comportamiento del currículo diseñado en función de las posibles dificultades que pueda traer este diseño, evalúa al docente en cuanto a sus capacidades y en cuanto a sus aportes. Y bueno, habría que colocar aquí, digamos que hay todo un sistema de monitoreo, control y evaluación, pero básicamente de evaluación que tienen las universidades para ver cuánto se está cumpliendo de los planes y poder tomar decisiones correctivas. Y el elemento fundamental de lo que implican los ajustes a la práctica pedagógica, los ajustes del plan a la práctica pedagógica, es el currículo oculto. El currículo oculto es todo lo que surge en la interacción
de docentes y estudiantes con las demás unidades de apoyo pedagógico y administrativo, que es el currículo, pero que esencialmente surge de la relación docente-estudiante, por aportes propios de los docentes y por contribuciones propias de los estudiantes. Como hay una gran diversidad, también hay una gran riqueza de posibilidades. En algunos casos, este currículo oculto también permite identificar fallas, vacíos, dificultades que ocurren por no haber preparado suficientemente el personal docente o porque no se tienen los equipos a los cuales se refiere el plan curricular o porque las condiciones dadas para que ese plan se cumpla no son suficientes. Y entonces surge en la práctica otro currículo, que normalmente es el que los docentes tienen aprendido por su experiencia de vida y que es parte de su identidad como profesionales. En ese aspecto, hay siempre que hacer un seguimiento que implica un trabajo investigativo. Por eso aquí colocamos la evaluación curricular a ese nivel junto al proceso investigativo, porque se trata de una investigación sobre la práctica, de una investigación-acción, de una investigación sistematizadora, reflexiva, que pueda dar cuenta de cómo lo que está ocurriendo en las aulas y en los distintos escenarios de aprendizaje corresponde con lo que fue previsto como plan curricular, hasta dónde el plan debe ser corregido en sí mismo o hasta dónde deben ser corregidos los procesos de gestión que necesitan reactivarse o reorientarse en función de las fallas, limitaciones, desvíos, contradicciones que puedan ocurrir en la práctica. Como nosotros sabemos, por el principio triádico, todo proceso tiene contradicciones internas. Entre el saber, el querer y el hacer hay contradicciones. Entre lo que nosotros queremos y lo que la sociedad quiere, hay contradicciones. Entre lo que unas instancias de la organización y sus opositores quieren, hay contradicciones. Y en todo ese conjunto de contradicciones, siempre el juego triádico estará activo. Por eso, en el proceso de evaluación curricular que se genera desde la práctica pedagógica y desde la administración académica, tendremos siempre que ver cómo está manejándose el juego y de alguna manera diríamos, esto entra bajo el enfoque de la gestión triádica, entender cómo operan las triadas y las triadizaciones en el proceso de transformación que intenta una institución a través de un nuevo plan curricular. Bueno, con esto he podido compartir algunos elementos de mi experiencia de varios años en este tema, aplicando todas las herramientas que he aprendido del doctor De Gregori y su gigantesca producción, que indudablemente nunca tiene agotamiento, porque cada nuevo paso que da abre otras ventanas, abre otras perspectivas y nos ha estimulado a todos a hacer búsquedas de todo tipo, agradeciendo al máximo por toda la vida que he podido compartir con él. Son más de 40 años de intercambio en este proceso de vida y esperando que él pueda seguir en su fructífera labor de ser guía para todos los que estamos comprometidos con este paradigma sistémico triádico. Un saludo para todo el grupo y espero que sigan disfrutando de estos miércoles de presentaciones de la CSP. Y gracias a John por su articulación y a Pío y al Grupo de Colombia por su articulación de todas las personas que hemos podido disfrutar de estos encuentros. Feliz día.